Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. 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 ¿Sí está aquí? ¿Sí está aquí? ¿Sí vino? Gloria a Dios. Muy buenos días para todos. Un gusto verlos, ¿verdad? Damos gracias al Señor por la oportunidad, de poder compartir el mensaje del día de hoy. Y bueno, no perdamos mucho tiempo porque ya hay poco tiempo, entonces Dios les bendiga y vayamos de una vez a la palabra en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Generalmente cuando uno viene a la iglesia uno trae una expectativa. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Quiero que usted me ayude en esta mañana. Quiero que usted me ayude, ¿sí? Que nos ayudemos. Si usted me contesta, sí, amén, entonces eso me va a motivar a mí también. Amén. Me va a motivar, entonces vamos a dejar que la presencia de Dios fluya mejor, ¿verdad? Uno viene a la iglesia con una expectativa. ¿Cuál es la expectativa que uno trae o debería traer? ¿Cuál es esa expectativa que uno debería traer cuando viene a la iglesia? Sea el domingo, sea el sábado, sea el día que sea. ¿Cuál es la expectativa que uno debe traer? Aprender. ¿Qué más? Usted y yo debemos venir, amada iglesia, con la expectativa de que Dios me hable. Que ese ser tan importante, tan santo, tan poderoso, haga un espacio en su agenda y diga, hoy le voy a hablar al oído a mi hijo, a mi hija. ¿Sí? Esa es la expectativa que usted y yo debemos traer cuando venimos a la iglesia. Que Dios me hable. ¿Por qué es tan importante que Dios me hable? ¿Por qué es tan importante que Dios me hable, hermano? ¿Por qué es tan importante que Dios nos hable, iglesia? Porque de lo que Dios diga, de lo que Dios hable, nuestra vida puede ser cambiada, puede ser transformada, puede ser liberada, puede ser restaurada. ¿Me siguen? Es importante entonces que usted y yo vengamos a la casa de Dios con el oído dispuesto a escuchar a Dios. Y no importa el que predique. A mí generalmente no me gustan los predicadores gritones y escandalosos y que hacen mucha laraca. No me gustan. No me gustan. Pero ¿sabe una cosa? Yo nunca cierro el oído. Aunque ese pastor que predica así tan feo, a mí no me gusta, Dios lo puede usar. Y en algún momento puede dar una palabra que es para mí, pero simplemente porque a mí no me gusta el mensajero, desecho el mensaje. ¿Me voy a entender? Entonces, amada iglesia, usted y yo debemos venir a este lugar siempre, no solamente hoy. Yo sé que usted esto lo sabe, pero yo hoy se lo estoy recordando simplemente. Que usted y yo debemos venir con un oído dispuesto. Debemos venir en la misma sintonía para escuchar la voz de Dios. ¿Me sigue? Para escuchar la voz de Dios. Porque nuestro Dios habla. Nuestro Dios habla. Y Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la palabra que a nosotros nos sustenta, nos llena, nos fortalece. A lo mejor hoy alguien vino a este lugar quemando los últimos cartuchos. Bueno, Dios hoy quiere hablarte para que usted renueve y cargue más cartuchos. A ver. Enemigos de Dios se llama el mensaje del día de hoy. Enemigos de Dios. Iglesia, usted y yo somos un pueblo diferente. Usted y yo somos un pueblo diferente. La hermana Rosita dijo ahora, no porque fuéramos los mejores. Ninguno de nosotros que estamos acá somos pueblo de Dios porque fuéramos los mejores, porque fuéramos los más santos, porque fuéramos los más bonitos, los más importantes, los más influyentes. No.
usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y eso nos vuelve un pueblo diferente. Eso nos vuelve un pueblo diferente. Somos diferentes a las demás personas que no tienen a Cristo. Dios nos hizo diferentes. Y por consiguiente Dios espera que usted y yo actuemos de forma diferente. Hablemos de forma diferente. Nos comportemos de forma diferente. Y usted sabe que aunque somos pueblo de Dios y hijo de Dios, en algún momento usted y yo podemos convertirnos en enemigos de Dios. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo es eso? Cuando usted y yo no vigilamos. Cuando usted y yo no vigilamos. Cuando usted y yo no estamos vigilantes de por dónde va caminando nuestra vida, de qué actitudes vamos tomando en nuestra vida, de cuáles son las palabras que vamos hablando en la vida, cuál es el comportamiento que tenemos en la vida. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. Y leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en cada uno de nosotros no nos quiere compartir con nada de este mundo. Con nada de este mundo, amada iglesia. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Sigo leyendo. Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Toma su asiento, amada iglesia. Decía el hermano David que hoy tenemos Santa Cena, ¿verdad? Tenemos la Cena del Señor, entonces, para que usted desde ya empiece a escudriñar su corazón. Y espero que la palabra nos ayude a que podamos escudriñar nuestro corazón y que esta mañana no haya nada que estorbe este momento tan especial de la Cena del Señor. Amados hermanos, la carta que escribe Santiago es una carta que conocemos como parte de las cartas universales. O sea, esa carta va dirigida a todos los cristianos de todos los tiempos. ¿Sí? Va dirigida a todos los cristianos de todos los tiempos. Entonces, eso nos incluye a nosotros, por ser cristianos de este tiempo. Ahora, leyendo el texto,
Yo no diría que da la impresión. Yo diría que no cabe duda, no hay duda que aquellos cristianos que se mencionan ahí en la Biblia parece que tenían algunos problemas muy parecidos a lo que tiene la iglesia del día de hoy. Lo digo por el título en el capítulo 4. El título ahí dice la amistad, ¿qué dice? Con el mundo. ¿Qué es lo que nos deja ver eso, hermanos? Que el mundo, sus ideologías, sus pensamientos, su forma de ver la vida se ha ido infiltrando dentro de las iglesias. Esos pensamientos que gobiernan al mundo se han ido infiltrando dentro de las iglesias. Y por eso le digo que tienen algunos problemas estos cristianos. Por las palabras que habla Santiago, estos cristianos estaban siendo influenciados por el mundo y su forma de pensar, su forma de ser y su forma de actuar. ¿Verdad? Ahora, la carta a Santiago se escribe más o menos al final. Algunos dicen que del segundo siglo, algunos otros hablan del tercer siglo, ¿verdad? Entonces, la iglesia desde su inicio empezó a sufrir esa influencia del mundo, hermano, y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Más hoy en día esos pensamientos, esas doctrinas que muchas veces quieren influenciar a la iglesia. ¿Sí? Muchas ideas y pensamientos, forma de actuar. Algo que se ha infiltrado mucho en las iglesias, amados hermanos. ¿Sí? Ahora hay que hacer un show. Ahora hay que montar un show y poner algo en escena acá para que la iglesia se divierta. ¿Me explico? Hay que montar un show. Luces, neblina, un montón de cosas. ¿Para qué? Para que la iglesia venga y se divierta. Y diga, uy, sí hubo unción. ¿Vio pues cómo se movió la unción? Tiene que haber un show, tiene que haber una palabra ese es otro punto. Palabras, predicaciones que están fundamentadas para hacer sentir bien al hombre. Usted y yo, iglesia, no estamos acá para que nos hagan sentir bien. Aquí usted y yo no estamos para escuchar lo que queremos escuchar. Estamos aquí para escuchar lo que necesitamos escuchar. Que no aparte nuestro pie de ese camino angosto, porque si no nos vamos a salir, nos vamos a ir al camino ancho. Necesitamos, amado hermano, ahora montar todo un show. ¿Y por qué es que en la iglesia no hacen como en las otras iglesias? Ahí como esas que las que veo uno en internet. ¿Por qué no hacen eso? Bueno, tiran humo y luces y burbujas y luces de colores. ¿Sí? Y los ministros del altar parecen más bien artistas. ¿Me explico, iglesia? Eso no fue lo que Cristo fundó. Eso no fue lo que Cristo estableció. Un día Jesús, predicando, hablaba y estaba, como dice el dominicano, estaba reciando con eso. Estaba reciando. Y dijeron los apóstoles, maestro, ¿por qué no cambia de mensaje? Está muy duro eso. ¿Se acuerda de eso, hermano? ¿Por qué no cambia la estrategia? ¿Por qué no les habla más bonito? Jesús dijo, bien, ustedes también. ¿Quieren irse también ustedes? Y hermano, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que la iglesia se ha vuelto iglesia delicada. Nos hemos vuelto iglesias. Mire, fíjese, hace bastante tiempo cuando yo empezaba aquí en la iglesia, había una forma que decían algunos predicadores. Ese tiempo yo no predicaba, no decía nada, simplemente escuchaba.
Pero yo recuerdo que habían algunos predicadores que hablaban y decían, es que la iglesia se ha vuelto muy light. ¿Se acuerda de esa frase? Muy light, muy liviana. ¿Sí? Hoy es peor, hermanos. Hoy es peor, porque muchas iglesias se han vuelto no light, sino liberales. Y nosotros tenemos que hoy hacernos una pregunta: ¿somos cristianos liberales? ¿Somos cristianos nominales, de nómina, simplemente porque estamos inscritos en la membresía de una iglesia? ¿Somos cristianos simplemente por eso? ¿O por qué somos cristianos? ¿Porque seguimos a Cristo? ¿Porque hemos nacido de nuevo? ¿Porque hemos sido transformados? ¿Porque hemos sido cambiados? ¿Por qué somos cristianos? Para nadie es un secreto que hay varios pensamientos antibíblicos que se han ido infiltrando en la iglesia del día de hoy. Y muchos han dejado entrar al mundo en sus vidas. Por eso Santiago dice que el que quiere ser amigo del mundo se constituye, ¿qué dice? Enemigo de Dios. No se le olvide esto nunca, iglesia. No se le olvide esto nunca. En el momento que usted y yo empecemos a coquetear, a cerrarle el ojo, a querer codearnos con el mundo, a querer, vamos a ser más light, vamos a ser más liberales, vamos a bajar un poco la nota de la iglesia para acercarnos al mundo. Téngalo por seguro que nos acercaremos al mundo, pero nos estaremos alejando de Dios. Nos estaremos alejando de Cristo. Nos estaremos alejando del camino angosto que lleva hacia el cielo, hacia la vida eterna, ¿verdad? Entonces, Santiago acá en este capítulo 4 dice que algunos han coqueteado con el mundo y se están volviendo como enemigos de Dios. Hoy lo que yo quiero compartirles, amada iglesia, es como a razón de un, ¿cómo se dice lo que hacen los doctores? Cuando usted va y le explica sus síntomas. Un diagnóstico, gracias. ¿Sí? A razón de un diagnóstico. ¿Verdad? Y le voy a hablar de los síntomas. Y después le voy a hablar de la medicina, porque el doctor, después de que usted le lanza ahí los síntomas y él le dice, ¿qué es? Entonces le dice, bueno, tome, lleve esto, tómese tantas de estas, 2 después del almuerzo, 3 antes de dormir, 2 al levantarse. ¿Verdad? Los que toman pastillas saben que les estoy hablando. Entonces, por esta razón Santiago habla estas palabras para poner en aviso a todos los creyentes, no solamente del tiempo de él, sino a todos los creyentes de todos los tiempos. Ponerlos sobre aviso del peligro de hacernos amigos del mundo y su forma de actuar. ¿Me estoy explicando, iglesia? Peligros a evitar. Síntomas. Número 1. Está en el verso 1. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? En alguna otra versión dice, ¿no es de vuestros egoísmos, de vuestras maldades? Amados hermanos, y es que el corazón del hombre es así. El corazón del hombre sin Cristo es malo. Es malo. Nadie puede ser bueno sin Cristo en su corazón. Estoy siendo muy radical, hermano. Que así es. Así es. Hoy usted, yo, nosotros vamos a tener que bajarnos de esa nube. Pero el corazón del hombre sin Cristo sigue siendo un corazón malo. Sigue siendo un corazón perverso. Porque Cristo es lo único que le da razón a la vida de las personas. ¿Qué pasa, iglesia? Entonces el primer síntoma es ese. ¿Cuál? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Vean, no se dejen mover por sus pasiones, no se dejen mover por sus egoísmos, no se dejen mover por sus maldades, porque ellas son malas. Ellas son malas. Te van a llevar por el camino ancho y espacioso, por la puerta ancha. ¿Cuántos saben cuál es el final de esa puerta y de ese camino? ¿Cuántos lo saben? ¿No lo saben, iglesia? Vamos a leer más la Biblia, hermanos. Gracias, hermano. El camino ancho y espacioso lleva a la perdición. Y cuando usted y yo tratamos de caminar por nuestras pasiones, por nuestros deseos egoístas, por nuestras maldades, nos va a llevar ahí. Entonces lo que Santiago está diciéndonos es que el movernos en nuestras pasiones es equivalente a movernos en la carne y en sus deseos. No debemos olvidar que eso fue lo que nos heredó Adán. Esa naturaleza caída y pecadora en nosotros, ¿verdad? Inclinada hacia el mal. Entonces, amada iglesia, usted y yo no debemos caminar por nuestras pasiones. No debemos caminar por nuestra carne. No debemos caminar por nuestros deseos. Cuando la gente empieza a caminar así, empieza a cometer errores, empieza a equivocarse. Si le dicen la verdad, se enoja. Si le dicen la mentira, se enoja. Lo que sea. Hijo de Dios. Hermano, de una vez le voy a decir. Ya usted sabe lo que le voy a decir, ¿verdad que sí? Vamos a tener que quedarnos un poquito después de las 12. Número 2, voy a ir rápido, ¿verdad? Obviamente. Número 2, segundo síntoma. Segundo síntoma. El primer síntoma es el caminar por nuestras pasiones, el caminar por nuestros deseos, el caminar por nuestra carne. Es que a mí me parece, no, pero es que el Señor dice otra cosa. No, pero es que yo creo que mejor lo que yo estoy diciendo. No, pero el Señor está hablando de otra forma. Pero ¿se ha encontrado usted con gente con esa? A lo mejor si no hemos sido nosotros los que nos hemos encontrado discutiendo en un tira y encoge con Dios. Es que yo creo que para mí me parece que es mejor así. Número 2. Está en el verso 2. Y es la primera palabra que sale ahí. Codiciáis. Segundo síntoma, codiciar. Desde que el Señor en el monte Sinaí establece los 10 mandamientos con Moisés, uno de ellos hablaba de no codiciar. No codiciarás nada, ni la mujer de tu prójimo, ni la empleada que tiene tu prójimo, ni el carro que tiene tu prójimo, ni la casa que tiene tu prójimo, ni el juego de sala que tiene tu prójimo, ni el televisor que tiene tu prójimo. No codiciarás nada, ni el trabajo que tiene tu prójimo. Dios lo establece ahí. No podía haber codicia, no se podía codiciar nada. Y al parecer los cristianos del tiempo de Santiago tuvieron ese problema, porque en el verso 2 dice: codiciáis y no tenéis. Y vea lo que dice: y ardéis en envidia. Uy, qué colerón, qué chichón. ¿Por qué él sí y por qué yo no? ¿Por qué yo, si soy hijo, soy hija de Dios, no lo tengo? ¿Y por qué él, que es un mundano, sí lo tiene? El pastor dijo hace poco, estoy enojado con Dios. Estoy enojado con Dios. Porque el mundano gana millones. Y Señor, ¿dónde están mis millones? Dijo. Yo acá predicando, haciendo un montón de cosas para Dios, y no tengo mis millones. Y me enojé con Dios. Hasta que se le veían los ojos. Se le salían los ojos de la envidia.
Lo peor de todo, amados hermanos, es que no solamente los cristianos del tiempo de Santiago tenían ese problema. Ahora no solo ellos, sino también los cristianos de hoy en día. También quieren tener lo que tienen los que no conocen de Cristo. También quieren tener eso. Y es que yo soy hijo de Dios. Yo merezco lo mejor. Usted no merece nada. Usted y yo no merecemos nada. Nada merecemos. Pero fíjese qué bueno que es Dios, que aunque no lo merecemos, Dios nos bendice. Dios nos da. Y tal vez no lo que codiciamos, pero sí Dios nos da lo que necesitamos, iglesia. Lo que necesitamos. Y eso es mucho mejor. Amén. No codiciemos lo que tiene el que no conoce de Cristo. No, ni aunque codiciamos tampoco el que es de Cristo. No codiciar. Tercer síntoma. Está en el verso 3. No saber pedir. O no tener una buena intención a la hora de pedir. Dice el verso 3: pedís y no recibís, porque pedís mal. Oiga lo que dice: para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué muchas veces pedimos mal? ¿Por qué muchas veces pedimos mal, iglesia? ¿Por qué pedimos mal, iglesia? ¿Sabe por qué pedimos mal? Tristemente se lo voy a decir: porque no conocemos a Dios. Y estamos pidiendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Usted se ha puesto a revisar sus oraciones. Se ha puesto a ver sus oraciones. ¿Qué es lo que usted y yo pedimos? ¿Está o no está conforme a la voluntad de Dios? Es que esa debe ser nuestra oración. Así debe ser nuestra oración, conforme a la voluntad de Dios. Pero claro, iglesia, hoy nos han enseñado a que mejor, antes de pedir conforme a la voluntad de Dios, mejor usted declare, mejor desátelo, mejor suelte, mejor profetícelo. Y no importa si usted lo declara, lo profetiza, lo confiesa, lo que quiera hacer, si no es la voluntad de Dios, le tengo una mala noticia: no va a pasar. No va a pasar. No va a venir. Amén. Porque en la oración no se trata de lo que yo pido, sino de lo que Él me da. Amén. Porque en la oración se trata de que estoy hablando con un ser, con un Dios todopoderoso, que lo sabe todo. Antes de que yo hable, ya Él lo sabe. Antes de que yo hable, Él ya sabe qué necesito. Pero a veces hablamos con Dios como que pensamos que Dios no sabe nada, que Dios no va a entender nuestros pensamientos, que Dios no va a entender nuestras intenciones. Jesús dijo: que no se haga mi voluntad. ¿Que se haga cuál? Tu voluntad. Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Y eso es lo que debemos tener en cuenta siempre, amada iglesia. Nuestra oración debe ser así. Si Dios no sabe todavía, si Dios lo quiere, si es la voluntad de Dios,
Dios sabe perfectamente, amada iglesia, qué es lo que usted necesita. Dios sabe perfectamente qué es lo que usted ocupa para vivir, para subsistir el día de mañana. Dios lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros no podemos engañar. Dios conoce y sabe cuál es nuestra verdadera intención cuando oramos a Él. Punto número 4, o síntoma número 4. Versículo 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo se constituye, ¿qué dice? Enemigo de Dios. Y ese es otro síntoma. ¿Cuál es? Tener amistad con el mundo. No estoy hablando de tener amigos, sino de tener amistad con el mundo. Querer tomar por nuestros también la forma en que el mundo piensa, en el que el mundo actúa, en el que el mundo se mueve. ¿Sí? Estoy hablando de eso. Nosotros deberíamos tener toda clase de amigos. ¿Alguien dice amén? Para poder hablarles del Señor a esas personas. Ay, no, hermano, es que vieras que yo voy a renunciar al trabajo donde estoy porque ahí todos son mundanos. Uy, viera, hermano, es que usted lo sabe. Ahí todos son, no hay ninguno cristiano, solamente estoy yo. ¿Por qué cree que Dios puso la luz en la oscuridad? ¿Por qué cree que Dios te puso ahí donde todos son mundanos? Para que usted se haga amigo de ellos y empiece a vacilar igual que ellos y contar los mismos chiles igual que ellos, empieza a actuar igual que ellos. Para eso lo puso Dios en medio de ese grupo de personas. Dios te puso en medio de ese grupo de personas para que seas luz, porque tú eres luz. La Biblia dice que Dios puso luz en ti y que tú eres luz y que tu luz tiene que brillar delante de los hombres. ¿Me explico, iglesia? Número 5. Número 5. Curiosamente está en el verso 5. ¿Y sabe cuál es ese síntoma? Ese síntoma yo le puse por nombre: no valorar lo que Dios te ha dado. ¿Y qué fue lo que Dios me dio? Leamos el verso 5 entonces. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Yo espero que eso no suceda aquí, amada iglesia. Que los cristianos de la casa del alfarero sepan valorar lo que Dios les ha dado. Sepamos valorar lo que Dios nos... ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? Su Espíritu Santo, amada iglesia. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Pero hay muchos cristianos que no valoran lo que Dios les ha dado. Santiago lo dice aquí, se lo dice a ellos: oh, es que ustedes están ignorando, es que ustedes ignoran que lo que Dios puso a vivir dentro de ustedes, eso no los cela, no los quiere compartir con nadie, con ninguna actitud, con el mundo, con nada. Amada iglesia, valoremos, aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado. El regalo más grande después de la salvación.
El regalo más grande después de la salvación es que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, vino a morar en cada uno de nosotros. Tenemos este tesoro, dice Pablo. Tenemos este tesoro, ¿en dónde? En vasos de barro. ¿Lo merecíamos? No. ¿Hicimos méritos para ganarlo? No. Pero Dios dijo, yo les voy a dejar mi Espíritu Santo, porque si no les dejo mi Espíritu Santo, no van a poder caminar, no van a poder perseverar, no van a poder entender la palabra, no van a poder guardarse de las tentaciones, no van a poder vencer las pruebas. ¿Qué hace cuando usted tiene algo de valor? ¿Qué hace cuando usted tiene algo de valor? El que tiene un carro, hizo un carro bonito, bueno, y ojalá nuevo. Dice, no, tenemos que poner el sistema de seguridad. Tenemos que poner el sistema de seguridad. No sé, un antibloqueo, un GPS, qué sé yo, cuántas cosas. ¿Cierto o no es cierto? El que dice, yo tengo una casa bonita y tengo que poner una alarma, tengo que poner cámaras. ¿Por qué hace eso la gente? ¿Por qué las personas hacen eso? Porque ellos estiman que dentro de su casa hay algo de valor. Porque ellos estiman que su carro es algo de valor. ¿Cuál sistema? ¿Qué sistema vamos a implementar usted y yo, amada iglesia, para cuidar eso de valor que está en nosotros? ¿Qué sistema vamos a implantar? ¿Qué sistema vamos a poner? Para cuidar y proteger eso que el Señor ha hecho morar en nosotros. Porque Dios ha hecho morar su Espíritu Santo para nuestro beneficio. Pero ¿cómo lo guardamos y lo protegemos? Entonces tenemos que aprender, hermanos, a valorar lo que Dios nos ha dado. A valorar ese Espíritu Santo. Así que cuídalo, no lo contristes, hónralo siempre con lo que hablas. Hónralo siempre con lo que haces. Hónralo siempre con lo que piensas. Porque su presencia, la presencia del Espíritu Santo, es la presencia misma de Dios en nuestra vida. Cuídalo, protégelo. Recuérdalo. En el momento que empecemos a hacer amistad con el mundo, empezamos a ser enemigos de Dios. Y número 6, y final de los síntomas, es llenarnos de soberbia. Vean lo que dice el versículo 6. Santiago tiene que recordárselo a esta gente y decirle, muchachos, pero recuérdense, entiendan que Dios da gracia al humilde. Dios ve con gracia al humilde. Pero también recuerden que resiste a los soberbios. Entonces, algo que usted y yo como iglesia no podemos hacer es llenarnos de soberbia. No podemos, iglesia. No podemos llenarnos de soberbia. Hay dos caminos por los cuales podemos irnos: el camino del orgullo, y por el cual Dios nos resiste, o por el camino de la humildad. Así que sepamos reconocer nuestra necesidad. Usted necesita que Dios le escuche, amada iglesia. Usted necesita ser escuchado por Dios. Usted necesita que Dios tenga misericordia de usted. Usted necesita que Dios le siga amando. ¿Sabe cuál es ese camino? Ese es el camino de los humildes.
El que sabe reconocer que seguimos necesitando de Dios y que sin Dios no tenemos nada y que sin Dios no somos nada. ¿Me explico? Ahí se lo dejo, esos 6 síntomas, para que usted y yo tengamos ese cuidado. Esos 6 síntomas. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Muy sencillo, hermanos. El tratamiento inicia en el versículo 7. Dice el versículo 7: someteos pues a Dios. Ajá. ¿Dónde empieza? En el sometimiento. Entonces, el tratamiento va a ser ¿cuál? Someternos a Dios. Esto es romper mi voluntad. Es todo lo contrario de lo que decía en el verso 1. ¿Sí? Que caminaban por el orgullo, caminaban por sus pasiones, por sus malos deseos. No. Nosotros vamos a caminar en sometimiento a Dios. ¿Me sigue? Es romper mi voluntad y dejar que Dios me guíe en todo lo que hago. En todo lo que hago. Como decía el verso 1, no caminar por pasiones ni la carne. No caminar por las pasiones ni la carne. Es caminar sometiéndonos a Dios. Tratamiento número 1, someternos a Dios. Dice el versículo: someteos pues a Dios. Resistir al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. ¿Verdad? Está hablando por lo menos de uno de los enemigos que tenemos, el diablo. Número 2. Verso 8. Versos 8 y 9. Vea lo que dice: acercaos a Dios. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gracias, mi hermano. Segundo tratamiento, ¿cuál es? ¿De qué está hablando esos 2 versículos? ¿De qué están hablando esos 2 versos, amada iglesia? ¿De qué está hablando? De arrepentirnos de nuestros pecados. De arrepentirnos de nuestros pecados. De arrepentirnos. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos reconocer que muchas veces pecamos contra Dios de muchas formas. Por eso necesitamos perdón. Y como usted ya vio, ya nos estamos preparando para la cena del Señor. Y este es el momento donde usted y yo debemos empezar a ponernos a cuenta con Dios. Empezar a pedirle perdón. Yo no creo, amada iglesia, con todo respeto, yo no creo que no haya una persona en este lugar que no le tenga que pedir perdón a Dios. No hay uno. No habemos ninguno que tengamos que pedirle perdón a Dios. Entonces este es el momento en el cual usted y yo vamos a empezar a pedirle perdón a Dios. ¿Verdad? Nosotros como pueblo de Dios necesitamos reconocer que muchas veces pecamos contra Dios de muchas formas. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ahí necesitamos de Cristo, necesitamos de Dios. Tercer tratamiento, o tercer punto, está en el versículo 10. Vea lo que dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lo que pasa, amada iglesia, es que a veces queremos que Dios nos exalte, que Dios nos honre, que Dios nos bendiga, que Dios nos abra puertas, que Dios haga todo por nosotros, pero sin humillarnos. Y así no funciona.
Así no funciona. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Amén. Por la naturaleza que tiene el ser humano, no le gusta humillarse. No nos gusta humillarnos ante nada ni nadie. Pero el camino de Cristo, amada iglesia, el camino de Cristo fue, es y será un camino de humillación. Fue, es y será siempre un camino de humillación. El Señor Jesús dice, ejemplo les he dado. Ejemplo les he dado. Para como yo hice, ustedes también hagan. ¿Verdad? Entonces, el camino de Cristo es un camino de humillación y necesitamos humillarnos delante de Dios para poder recibir su perdón, para poder recibir su favor y reconocer que sin Él nada somos. Amén. Gloria a Dios. Vamos bien, iglesia. Vamos bien. Le invito, ya no sé si ya están listos los del ministerio para que pasen, ¿sí? Vamos a ponernos de pie, amada iglesia. Vamos a prepararnos para el tiempo de la cena del Señor. Y queremos en esta mañana ponernos a cuentas con Dios. Quiero para concluir leerles estos versículos. Se encuentran en Tito, capítulo 2, del verso 11 al verso 14. Dice el verso 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Gloria al Señor. Este es el tiempo, iglesia. Vamos a estar ministrando la música y desde ya yo le voy a pedir que usted empiece a orar, empiece a clamar a Dios.